Wow, un pedazo de salmón de $100. Wow. $10 esto y, o sea, yo el salmón que compro para comer, para hacer en casa, es una pieza así me cuesta $1 o $2. Ah, dice que no podemos grabar. Dame. Muchos recordarán que cuando visitamos el barrio más caro de Tokio, había un amigo mío que vivía en ese barrio, porque al fin y al cabo es una zona con el territorio de los más caros de todo Japón, pero es una ciudad bastante grande, por lo tanto puede haber gente clase media viviendo. Hoy vamos a visitar dos barrios del cual ni yo, ni ningún amigo, ni ningún conocido que tenga podría vivir. Acá ahora estamos en el barrio de Daein-chofu. Este es un barrio que antes de la Segunda Guerra la empresa Dain-Toshi Corporation dijo que quería hacer un barrio ideal, diseñar un barrio lujoso en el que tenga ciertas reglas, ciertas normas arquitectónicas, del cual gente con mucha plata pueda vivir. Acá los edificios no tienen más de 3 pisos para no obstaculizar ni el sol ni la vista de otras casas. Y acá solamente podemos encontrar casas bastante lujosas. Porque bueno, acá las casas en sí, las casas normales, digamos que tienen como un estándar de construcción, ¿no? Las casas comunes que son como, que entre comillas son como prefabricadas. Acá no, cada persona que se quiere poner su casa tiene sus propios diseños. Y ya hablamos de casas que valen entre 5 a 10 millones de dólares construirla con el terreno y todo. Estas casas que hay acá son terribles, o sea... Y una cosa muy curiosa que tiene esta zona del barrio, que te hace también dar cuenta que hay una planificación previa a armar el barrio, es que bueno, en Japón las calles no son cuadradas, son un desorden y un caos total las calles de especialmente Tokio, que es muy fácil perderse. Las calles no tienen nombres porque no tiene sentido darle nombre a una calle, porque por ahí una calle mide 2 cuadras y después se para y es un lío. En Daein-chofu las calles tampoco son cuadradas, pero tienen forma de abanico las manzanas. Si se fijan para acá, las calles no son rectas, todo gira, todo está girando porque el camino es todo así. O sea, si vemos desde arriba en el mapa, se nota muy bien cuál es la zona de Daein-chofu. Dentro de lo que es el área de los abanicos, de lo que forma la zona principal de la zona residencial de Daein-chofu, hay solamente una casa a la venta, que es esta que tengo acá atrás, que es una casa usada, 1987, así que tiene más de 35 años, y su valor es de casi 8 millones de dólares japoneses, que bueno, por la devaluación actual de Japón, sería unos 5 millones de dólares. Si fuese un año atrás sería casi 7 millones de dólares. Para la fortuna de grandes adinerados extranjeros, por la devaluación japonesa actualmente, comprar casas y comprar propiedades en Japón se está convirtiendo en un buen negocio. Con esa devaluación, como que con menos plata pueden comprar casas más lujosas. Y bueno, acá a ver quién se compra esta casita de 5 millones de dólares. La zona no tiene absolutamente nada de comercios, está básicamente prohibido, entre comillas, poner comercios dentro de esta zona residencial, ya que la idea es mantener un estándar de tranquilidad en el barrio, digamos, y si uno no se acerca a la estación, no va a haber comercios. Por eso es el absoluto silencio actual. También hay algunas embajadas también ahí por la zona. Podemos ir también para el lado de la estación, que ahora nosotros estamos del lado oeste, y yendo del lado este tenemos un poquito diferente el panorama. Se convierte en un barrio un poquito más normal. Esto en sí no es muy grande, que digamos, toda esta zona. Otra cosa es que la mayoría de las casas tienen garage. Pocas casas tienen para parar los coches afuera. Wow, alto garage, ¿eh? Por lo tanto no tenemos la suerte de poder ver muchos coches. Así que todo un misterio los tipos de autos que deben estar parados adentro de estas casas. La única actividad que noto mucho en el barrio es la de obreros que o están haciendo reformas en casas o jardineros. Veo muchos jardineros.
Esta persona acá tiene 3 coches, un Benz, un Porsche y otro, no sé nada de autos, por lo tanto. Wow. Y acá estamos a un costado de la estación de tren, en el que tenemos unos muy pocos restaurantes, uno de comida italiana, panadería, un café, una farmacia. Y bueno, acá con este túnel podemos atravesar el lado este del oeste de la estación, donde bueno, acá hay un supermercado. El supermercado más cercano de la zona es este de la estación. Y ya acá como que el ambiente cambia un poco, ¿no? Se empieza a sentir un poco más de ruido urbano, ¿no? Bicicletas en la calle. Bueno, ya lo primero que vemos es un edificio de más de 3 pisos, que del otro lado está prohibido construcciones tan altas, pero que bueno, igualmente es un hospital. Pero ya desde acá puedo llegar a ver que hay departamentos, torres de viviendas, comercio del lado de la estación. Como que acá pasan más autos, hay un poco más de actividad comercial. Y acá en la estación están cantando en coro. Es como, no sé, un evento del barrio. Es bastante común ver estas cosas en estaciones de tren y eso, pero suele ser música más popular, ¿no? Me encanta eso de que el estándar como que el estándar del barrio es diferente, ¿no? Un coro. Está bien, pero como decir, qué cheto, ¿no? Bueno, a ver, el supermercado. Bueno, ya apenas entramos, lo primero que podemos ver que no se ve en supermercados comunes es que vendan uvas a $30. Sí, esto cuesta $30. Bueno, por el cambio unos 25 tal vez. Palta, aguacate, 298 yenes, unos $3 de acá. Es un poco caro, ¿no? En mi barrio lo puedo conseguir a mitad de precio. El repollo, 300 yenes, yo en mi zona lo consigo a 160 yenes, casi la mitad. Esto en supermercados comunes no se lo suele ver. Con impuestos, 10.500 yenes, unos $70 será. Esto, tenazas, unos 6.000 yenes, son unos $50. Y algo que me sorprende mucho es que en supermercados nunca vas a ver sets de sashimi así tan elegantes. Esto normalmente los compras en lugares de sushi, pero en supermercados hay sushi, sashimi, pero no versiones tan lujosas, digamos. O sea, esto es un pack de 8.000 yenes, $70 por ahí. Hay uno de $50. Esto sí que es algo, me sorprende ver en un supermercado esto, ¿no? No se suele ver tan así. O sea, en supermercados como se puede ver packs así chiquitos, que no sea gran cosa. Wow, un pedazo de salmón de $100. Wow, sugoi. Un pedazo de salmón de $100. No. Esto sí es. No esperaba verme con algo así en un supermercado, por más zona lujosa, porque ni en Minato vi cosas así en el supermercado. Claro que hay salmón común también, ¿no? A una décima parte de precio. O sea, en vez de 10.000 yenes, 1.000 yenes. Pero aún así, $10 esto. Y, o sea, el salmón que compro para comer, para hacer en casa, es una pieza así me cuesta $1 o $2. O sea, el estándar de calidad es otro nivel. El barato acá es $10. No sé si será 10 veces más rico. Y cómo no. La zona de carne. 100 gramos, $17. Bueno, bistecs de $30. De Wagyu. Es bastante la variedad para lo que es un supermercado de este tamaño. En sí, no es un supermercado tan grande. Los ventos de supermercado, bueno, ya tenemos de algo que parece que es una marca importante. 950 yenes con impuestos, unos $7. Acá también, unos $6. $5. El doble de precio de Osaka. De lo que es alcohol no hay nada del otro mundo. O sea, lo más caro que veo hasta ahora es este champán de $100. Pero bueno, dentro de todo, para lo que es acá, no es nada. Acá nos alejamos unos 300 metros de la estación, por este callejoncito comercial que no es gran cosa. Tiene un par de lugares de comida, cafés, combinis, tiendas básicas. De estos sin feria seguramente debe ver más bonito. Y acá ya el barrio se convierte en un barrio súper común, ya lleno de departamentos. O sea, no deja de ser una zona dentro todo cara,
Pero más allá de todo es un barrio normal. Ya las casas son comunes, de diseños estándar. Feria, pero tenemos ropas de $70, o sea, no es feria americana, ¿eh? Igual bastante pobretón, muy vacío, muy vacía veo la feria. Como que no veo mucha motivación, no hay mucha alma de feria en esta zona. Y como dije al principio del video, hoy vamos a visitar dos barrios de zona de millonarios. Uno es este y el otro es acá. Acá en Shibuya, en la zona más ruidosa de todo Tokio, caminando a 10 minutos para el fondo, nos encontramos con un mundo completamente diferente. Y acá sí, estamos en una zona súper transitada y comercial y turística y todo, pero desde acá, ya metiéndonos en esa calle, ya se puede llegar a notar un poco algunas casas que se empiezan a ver un poco diferentes a lo que vemos por acá. Bueno, ya empezamos con los BMWs. Vamos por acá. En esta subida ya empiezan todas las casas. Miren, ya ahí nomás estamos de la zona que estábamos recién. Alta casa. Es que sí, no son casas que puede comprar un simple abogado o un simple médico. Acá viven, tanto acá como de Enchofu, la gente que vive por la zona son dueños de franquicias nacionales, artistas famosos. Bueno, entre famosos, por ejemplo, en este barrio vive, hasta donde yo sé, el cantante de la banda Beast, que es una banda de rock de las más grandes de Japón. Por lo que tengo entendido, vive en este barrio. Avanzamos 100 metros de la avenida, esta ruidosa, llena de gente, negocios, bares. Y de repente el mundo acá ya cambió todo, es súper silencioso. O sea, acá ya directamente ni pasan coches. Bueno, se terminó la zona comercial, ¿no? Pero el tamaño de las casas. Ahora, son casas un poco más, ¿cómo decirlo? Es como un poco diferente el ambiente con Denchofu. Como que son, no sé, las veo más grandes incluso. O sea, este está en el top de barrios caros, varios barrios lujosos de todo Japón, junto con Denchofu también, junto con Minato. Pero lo que también es, al igual que Denchofu, esto está bastante concentrado y bastante compactado, ¿no? No es muy grande que digamos el barrio, pero sí hay bastantes casas. Igual hay algunas casas que no son tan gigantes, como esta. Esta es una casa bastante simple, pero sí tiene sus dos cochecitos, dos garajes amplios. O sea, esta persona tiene mínimo tiene que tener 3 coches para que haya metido 2 ahí y uno más ahí. Acá también las casas cuestan entre 5 a 10 millones de dólares. Precio del metro cuadrado del terreno acá es de $15.000. A diferencia de Denchofu, lo que sí que tiene este barrio es que es una zona súper cómoda, o sea, llena de tenés comercios por todos lados, ¿no? Una de las zonas más bonitas, más activas de Tokio están acá. Y no sé quién vive acá, pero esta es la casa más grande del barrio, que es una casa de 160 metros cuadrados de espacio que utiliza, y el valor de este hogar es de $60 millones. Bueno, transformándolo bien puede ser que sea unos 50 millones hoy en día, pero bueno, por lo menos en su tiempo era $60 millones. ¿Quién vive acá? Y no lo sabremos. Pero me encanta porque es un muro que no deja que veas absolutamente nada, pero se nota que adentro está el patio porque hay árboles adentro. Y me encanta porque de la casa salió un personal de seguridad. Wow. Dice que no podemos grabar. Dame. No, pero me encantó que solamente caminando, grabando la casa por fuera, salga el de seguridad a decir que no grabemos. O sea, están constantemente vigilando alrededor de la casa. ¿Quién sabe quién vive ahí? Ahora me dio mucha más curiosidad de saber quién carajo vive ahí. Eso sí, las casas acá ya no tienen esa regla de la altura. Este tiene 1, 2, 3, 4 pisos tiene esta casa. Grande. Mirá lo que es el tamaño de esta mansión. Mira, este tiene varios pisos, pero como que está distribuido de varias formas raras. 1, 2, 3, 4 pisos, pero acá este piso y este piso tiene diferente. No. Esta casa tiene diseños muy raros. Wow.
Y también hay departamentos, sí señor. Acá por ejemplo hay un departamento que este edificio tiene 4 casas, 4 habitaciones de hogar. Pero por lo que vi, lo que es departamentos en este barrio no bajan los 2-3 millones de dólares. Esta casa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coches. Humilde. Y estoy viendo la aplicación de inmobiliarias. La casa más barata que está en venta dentro de este barrio cuesta 3.8 millones de dólares japoneses, o sea, unos 3 millones de dólares americanos, pero no muestra la ubicación exacta ni tampoco fotos por fuera, por lo tanto no vamos a saber cuál es la casa. Pero hay otra que cuesta 8.8 millones. Está el precio. 8.8 millones. Son 8, 6, 7 millones de dólares, más o menos. Baratito. Por ahí vamos a pensar en comprarnos una casita acá para jubilarnos. Y estos fueron 2 de los barrios más top. Básicamente ya en Minato, Yoto y Denchofu, ya tenemos los barrios más top dentro de Tokio. Hay más barrios, pero ya vendría a ser más de lo mismo, ¿no? Zonas de casas gigantes en la que vive gente que no podés saber quién vive, pero básicamente es eso. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado el video. Un saludo a vos, a tu familia, a tus mascotas y al forro de tu vecino. Chau. Chau, chau. Chao.